Gaia. En su momento solo unos pocos conocían su existencia, pero cuando en 2010 la SAP volvió pública la información, todo tenía sentido. Nos tendría que haber parecido extraño que en 2001 Magami, una empresa que nadie conocía, revolucionara el mundo con el sistema matriz y la red óptica. Nadie del ojo público cuestionó de dónde provenían dichas tecnologías o por qué nunca se informó de su desarrollo. No, estábamos demasiado cautivados por lo que prometía ser el futuro. Todavía recuerdo la primera vez que yo y mis amigos entramos a Digimon Online. Fue fascinante. En aquel entonces tenía 15 años, pero no podía evitar sentirme como un niño. Todas las historias de ciencia ficción, toda la romantización sobre el futuro y lo que podía ser estaban condensadas en ese momento. No obstante, en 2003 conocimos el horror del futuro. Nadie jamás olvidará los incidentes con el Juggernaut, el satélite Gunslinger y por supuesto la AOA. Cuando meses más tarde volvimos al juego, recuerdo a mi madre mirarme enojada y preguntarme si estaba loco. Viéndolo en retrospectiva, estábamos ciegos y a su vez intoxicados por este futuro. Veníamos de enfrentar una crisis mundial debido a la implementación del sistema matriz y la red óptica para que solo bastaran un par de meses, nos dieran una palmadita en la espalda y prometieran que nada del estilo volvería a ocurrir. Lo aceptamos sin más, no porque creyéramos que fuera cierto, sino porque no queríamos deshacernos del futuro, del avance, del progreso. Quizás no necesitábamos esas tecnologías, pero nosotros creíamos fervientemente que eran indispensables, y eso fue suficiente. Cuando en 2005 repentinamente se mostró un aviso de emergencia en el servidor Yamato y nos tuvieron que evacuar, todos pensamos inmediatamente en los incidentes del 2003. Resultó que no estábamos tan errados. Un ex miembro de la AOA infectó el servidor con un virus llamado X-Program, el cual supuestamente podía resultar nocivo para los humanos. Afortunadamente, este incidente solo quedó en eso. Con las nuevas medidas de seguridad lograron localizarlo y capturarlo antes de que pudiera infectar al resto de servidores. Ninguna persona resultó herida. De todas formas, gente aprovechó esto para criticar a Neo Magami. Por su parte, sus defensores argumentaban que haber controlado la situación mostraba lo fiables que podían ser. En fin, otra de esas polémicas sin sentido que quedan en nada. Lo curioso fue que pasaron 2 años para que el servidor Yamato fuera reabierto. Durante ese lapso de tiempo circulaban rumores muy extraños en foros de la red óptica. Supuestos usuarios anónimos decían ser trabajadores de Magami. Las cosas que nos contaban y relataban con lujo de detalle, pese a lo disparatado que podía sonar, no nos parecían surrealistas, aunque más bien se trata que luego de lo vivido pensamos que cualquier cosa puede ser posible. Aparentemente, dentro de la empresa se había apodado al servidor Yamato como el Doom Server, pero lo peculiar y tétrico del caso no era eso, sino que por alguna razón las IAs de algunos Digimon habían cobrado conciencia de sí mismas y ahora trataban de solucionar el problema del virus por su cuenta, ya que Magami no tenía la suficiente información para hacerle frente. Fue hace años, pero ¿recuerda este usuario... Mike? No lo sé, el punto es que había abierto un debate filosófico muy extenso en el foro sobre las implicaciones de lo que se estaba diciendo. Si estos personajes de videojuegos se habían vuelto pensantes y ahora estaban encerrados luchando contra un virus incontrolable, ¿cómo se sentirían? ¿Cuál era su motivación? ¿Volver a ser parte de un juego y... ya? Eran seres diseñados con un propósito concreto que ya no tenían. Y quizás, aunque lo recuperaran, era carente de sentido pudiendo ver el panorama completo. ¿Cuál era entonces su afán de existir? La pregunta final de Mike generó múltiples posturas. Por mi parte, me limité simplemente a observar. No sabía qué responder, pero cuando traté de ponerme en el lugar de estos seres, sentí un profundo pesar. Tampoco hace falta que te lo tomes muy en serio. A fin de cuentas, puede que simplemente se trate de una teoría más. Solo otra teoría más de las miles que abundan en la red